Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de la responsabilidad en materia de inteligencia artificial. Analizaremos si esta figura que ya existe desde el derecho civil puede servir precisamente para tratar de dar una respuesta frente a los riesgos que implica el uso, el desarrollo y la implementación de inteligencia artificial. Para tal efecto, conversaremos con la doctora Evelyn Telles, quien nos dará distintas perspectivas desde un enfoque regulatorio y desde un enfoque de desarrollo tecnológico respetuoso de los derechos humanos. Doctora Telles, bienvenida a la sesión del día de hoy. Me gustaría iniciar un poco este diálogo para saber qué enfoques regulatorios deberíamos asumir con el tema de inteligencia artificial. Por un lado, algunos actores político-económicos, jurídicos, hablan de la no regulación porque puede ser un freno a la innovación a nivel global en materia de inteligencia artificial y por otro lado la necesidad del reconocimiento de ciertas figuras que puedan hacer que la inteligencia artificial sea segura para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora Andrea. Gracias por la invitación a este espacio. Y sí, efectivamente, estamos ante nuevos retos regulatorios que nos obligan a replantear conceptos que probablemente considerábamos que ya estaban acabados, como puede ser la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad civil. Gracias a estos avances tecnológicos, pues hoy día la inteligencia artificial, el uso de los robots y cada vez más artefactos que dejan al ser humano sin la posibilidad de tomar una decisión, justamente, es donde se plantea este interrogante de, bueno, entonces, si hay algún robot, alguna inteligencia artificial que esté tomando decisiones en donde ya los no está modificar si se diera el caso de alguna afectación, algún daño, en dónde cae la responsabilidad. Y me parece que ese es un tema no solamente de lo que sería per se la responsabilidad, que aborda justamente, tiene que haber justamente un requisito que cuál es el daño que se está causando, que tiene que ser real, que tiene que ser evaluable. Es decir, ya tenemos mucha literatura al respecto a la responsabilidad, pero justamente es la parte del desarrollo tecnológico en donde recae toda este nuevo análisis normativo que no estamos alcanzando justamente a incluir en las normas. Y ahí me gustaría pues también, doctora Mendoza, sabiendo que usted también es una gran conocedora de la temática, pues plantear este interrogante de lo que estamos haciendo con respecto a los avances regulatorios, tanto en Unión Europea como ya a nivel, digamos, país, a nivel local, Estados Unidos, Reino Unido. ¿Cómo se está llevando esta regulación? ¿Se está realmente llegando a atacar el punto fino que es la responsabilidad? Y ya pues más adelante tal vez debatir sobre lo que estamos haciendo en el contexto latinoamericano. Bueno, la pregunta siempre va a ser interesante porque hay dos ópticas, prácticamente quienes dicen que no se debe regular nada, incluido el tema de responsabilidad en materia de inteligencia artificial, porque esto podría ser un freno al desarrollo tecnológico, y por otro lado, quienes dicen que la figura de responsabilidad desde el derecho civil que ya existe no alcanza para proteger a las personas frente a los desafíos del uso de la inteligencia artificial. Lo que hemos visto no es un fenómeno estrictamente jurídico, sino un fenómeno también explicado desde los factores económicos, donde tenemos dos modelos de regulación, no solo en materia de protección de datos personales, sino también de modelos regulatorios en temas de inteligencia artificial, que por un lado Europa, que ha decidido ir por una ley y un reglamento en materia de inteligencia artificial, donde vuelve a situar a la persona en el centro, al igual que ha hecho con las legislaciones en materia de datos personales, y donde señala que la dignidad humana será un límite natural y da algunos puntos relevantes para tener un enfoque o desde un enfoque preventivo para evitar el mal uso de la inteligencia artificial. Por otro lado está el modelo que es un modelo mucho más ligero, que es un modelo regulatorio del derecho anglosajón, donde no necesitan responder desde figuras de la responsabilidad
en materia de inteligencia artificial, donde no tienen tampoco legislaciones, como hemos visto en materia de protección de datos duras, y lo que tenemos son leyes sectoriales que pueden en su momento ayudar a ejercer algunas acciones, pero que no alcanzan a proteger en la esfera más amplia a las personas. Sin embargo, hay algo interesante que ha pasado en los últimos meses, que es prácticamente el modelo, el tercer modelo que se está posicionando en el mundo, que es el modelo regulatorio en materia de inteligencia artificial de China, donde sí apuesta por un control mucho más estricto en lo que, sobre todo en los contenidos que se producen a partir de la inteligencia artificial, y entonces habla de insertar por primera vez una efectiva transparencia y trazabilidad de la información en aras de evitar pues, las noticias falsas y de poder identificar qué contenidos, no como algo optativo, que así lo ha dejado las legislaciones que se han mencionado, sino como algo obligatorio, identificar de qué fuentes salen estos contenidos. Y aunado a esto viene también toda la parte de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que son preguntas que siguen estando en el aire. Por ejemplo, cuando una inteligencia artificial como el ChatGPT produce una noticia que puede hacer un resumen de las noticias globales que han pasado, no sé, en la última semana, toda o este resumen o esta noticia o este informe o este balance de cómo se ve el mundo en los últimos 7 días, al final es una obra, un producto final de algo que es nutrido con obras que tienen un derecho a autor protegido. Entonces sigue este debate. Hay quienes dicen que debe haber una contraprestación para los medios de comunicación que alimenten los sistemas de inteligencia artificial, y otros que opinan que prácticamente esto sería un modelo insostenible porque no se podría dar estos pagos en aras del modelo económico y cómo funciona. Lo que es, y bueno, esto sin hablar, como usted ya nos decía, doctora Telles, del tema de los robots, o sea, esto también va dando pauta a la discusión de si los robots deben tener un reconocimiento de la personalidad jurídica, ¿no? Así como lo tenemos las personas. Y bueno, pues esto también abre otro debate importante que me parece, no alcanzaría el tiempo para explicarlo, pero que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los robots prácticamente diluye la responsabilidad de las empresas que desarrollan, que implementan inteligencia artificial, porque no hay que perder de vista que detrás de los casos complejos que hemos analizado, como el tema de los autos autónomos, los autos eléctricos y autónomos, pues lo que tenemos son empresas detrás de estos vehículos que tienen que asumir una responsabilidad. Más allá del desarrollador como persona física, hay un contrato, hay una obra por encargo o la figura que hayan determinado, y hay una corporación comercializando y sacando una plusvalía económica de estos servicios. Entonces, creo que el tema de responsabilidad civil, al menos desde el derecho continental que nos fue heredado a países como México y a gran parte de los países de América Latina, ayuda mucho para hacer frente eh, al problema de qué pasa cuando una inteligencia artificial genera un daño. Claro que la responsabilidad civil ayuda, no es adecuada del todo porque hay complejidades que no pueden resolverse desde el derecho civil tradicional, pero puede ayudar. O sea, no estamos totalmente abandonados respecto a las figuras jurídicas. Sin embargo, lo ideal sería plasmarlo en la legislación, entendiendo que la legislación también muchas veces se ve como un obstáculo para la innovación, pero el fin último de la legislación pues es dar certeza a todas las personas que convivimos en una sociedad, y prácticamente eso es lo que se estaría haciendo. Pero bueno, doctora Telles, por favor, compártame, no sé, si pudiéramos conversar un poco del tema de la personalidad jurídica de los robots y cómo se ve esto. Sí, efectivamente me parece que es la punta del iceberg. Lo que estamos viendo es justamente cómo vamos a poder comprobar que es una inteligencia, es un sistema, que no es un ser humano el que está detrás de esta consecuencia que se está viendo en la afectación pues, de los seres humanos. Hablaba usted justamente de la seguridad jurídica y el respeto justamente a los individuos, a los seres humanos, que eso es lo que se busca con estos avances científicos y tecnológicos, pero que no podemos dejar de lado las consecuencias. Otro punto importante es todo el ciclo de vida. Justamente cuando nosotros vamos a hablar de la responsabilidad de un sistema
ya sea de inteligencia artificial o propiamente a lo mejor un auto, ¿no? De estos autónomos o un robot que toman decisiones, pues ahí justamente es donde no, todavía no tenemos esta regulación que sea acabada, que sean los puntos finos, porque justamente se tiene que ver todo ese ciclo de vida de creación de estos sistemas. Y me parece que ahí es donde radica el problema de que la regulación, pues sí tenemos ahí algún símil que pudiera ser lo que pasa con, por ejemplo, con la responsabilidad que tienen las personas jurídicas. Es decir, estos temas ya los habíamos planteado desde antes y hablábamos de que precisamente las personas jurídicas pues también pueden ser responsables, ¿no? Ahí ya cabe la responsabilidad de esto que no es una persona física, pero comparar lo que es una persona jurídica con la plasticidad, con la complejidad que tiene el desarrollo de un sistema, ahí es donde se nos está escapando la regulación, ¿no? Como que ahí es donde tenemos demasiados puntos en donde tenemos que revisar justo cómo es que muchas veces decimos los creadores, los desarrolladores del sistema, pero muchas veces el desarrollador ni siquiera sabe, ¿no? Realmente a él le encargan, como decíamos, ¿no? Es un trabajo por encargo y que al final del día, pues desde el inicio tendría que ser desde cómo se gesta este sistema, pasando por los creadores, probablemente incluso la persona que tiene que hacer el testeo de estos sistemas, los mismos operadores del sistema, las mismas empresas que ofertan, que venden estos productos y también el usuario final, porque entonces ahí vamos a tener como una categoría en donde va a recaer la responsabilidad entre el desarrollador, el que lo usa, el que lo comercializa, y me parece que ahí necesitamos marcos jurídicos como más horizontales que de pronto nos permitan llegar a una regulación un poco más uniforme. Y lo que tenemos hoy día en el mundo, pues es como un poco de todo, que nadie quiere justamente inhibir la innovación, pero claro, ¿no? Tenemos que tener, y el derecho para eso nos va a ayudar justamente para regular estos aspectos. Muchas gracias, doctora Telles, sin duda. O sea, ahora mismo que la escuchaba hablar, estaba pensando en el tema, por ejemplo, de la responsabilidad civil con los robots y las armas autónomas, ¿no? De destrucción masiva. O sea, prácticamente lo que tenemos es que ya ni siquiera o pretendemos diluir en el discurso la responsabilidad de las corporaciones y ahora de los estados, cuando detrás de ese robot que toma decisiones, pues prácticamente hay un estado que estuvo dispuesto a comprarlo y a usarlo, ¿no? Entonces, me parece que el derecho internacional humanitario ya tiene las reglas puestas y que más bien habría que plantearnos no solo el tema de responsabilidad civil, sino la perspectiva de que la inteligencia artificial puede ser muy útil para muchos aspectos de la vida de los humanos, pero no puede ser idónea para todos los aspectos, ¿no? O sea, imaginar que un robot pueda tomar decisiones autónomas, hoy todavía no es una realidad, pero al paso en el que va avanzando el desarrollo tecnológico, prácticamente lo será pronto. Y entonces la pregunta es si eso debe pasar o si más bien deberíamos pensar que la inteligencia artificial debe tener algunas restricciones por las implicaciones que pueda tener su uso. Y la otra es que, bueno, pues ya el marco legal existente respalda la responsabilidad en el ejemplo que di que tendrían los estados-nación frente al uso de estos robots o de los drones, que también ya es algo que vemos en el día a día en esta guerra de la que todos somos testigos. Entonces, son desafíos, pero de pronto los factores económico, político y jurídicos parece que hacen mucho más complejos estos desafíos frente a la falta de estandarización de normas, frente a la falta de la estandarización de los compromisos internacionales a los que figuras como el Papa Francisco en su momento ha llamado a la humanidad a entender qué perspectiva de derecho público debe tener el uso de la inteligencia artificial y cómo se debe regular para proteger a las personas, porque el fin creo que es esto, justo dar certeza no solo a la persona como usuario, sino a la persona, como humano, en la subsistencia y en el derecho a existir de la humanidad misma, ¿no? Entonces, pues agradecerle, doctora Telles, esta conversación. Son al final perspectivas que dejamos para la audiencia, cada uno tendrá sus propias opiniones y bueno, me gustaría concluir diciendo que la responsabilidad civil
ayuda en gran medida para hacer frente a los peligros o a los daños que pueda traer el uso de inteligencia artificial, pero que en algún momento sería ideal entender, por ejemplo, la dimensión de los modelos económicos. O sea, no es lo mismo la responsabilidad civil de un ente, incluso de una corporación, que pueda tener un alcance local, a lo que significa la afectación o el ser víctimas de un daño de una empresa con presencia global y con el impacto que pueda tener esa perspectiva transnacional de la influencia de las corporaciones. Muchísimas gracias, doctora Telles. Muchísimas gracias, doctora Andrea Mendoza. Hasta la próxima. Hasta luego.